Bienvenidos Gracias. a todos. Entonces, bienvenidos. Bien, entonces vamos a orar y vamos a iniciar la grabación. Entonces vamos a grabar. Y ahora ay, ahorita iba a grabar y ahora, es que no sé si estoy como coanfitrión para poder grabar. No, sí, sí estoy, yo soy el anfitrión. Bien, permítame, veo porque ahora no me deja grabar. No, ya estamos grabando. Bien, 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 ya estoy grabando. Entonces, eh, bien, entonces, bienvenidos todos. Vamos a iniciar en oración. Entonces, bueno, oremos. Hoy Dios, te agradecemos a ti por esta bendición, esta oportunidad de poder estar acá juntos, reunidos en armonía en tus asuntos. Y te damos gracias, Dios, por hoy, porque nos reúnes y nos das este tiempo, Padre, de poder usarlo en tus asuntos, en tu reino. Señor, tú eres el Señor de esta reunión. Te pedimos que tu señorío sea en nosotros, que no seamos nosotros, sino tú en nosotros, abriendo nuestra mente, nuestro corazón y tu Espíritu Santo ministrándonos, llevándonos a nuevos conocimientos tuyos para poder en amor llevarlos a otros y vivirlos. Te damos gracias porque tú confías en nosotros, invitándonos hoy acá a que podamos conocer estos asuntos de ti. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Entonces voy a dar unas pequeñas ideas de lo que es lo que vamos a ver. Nos vamos a ver durante las próximas 4 semanas en estos 2 miércoles y luego los 2 lunes. Normalmente Sara organiza, es lunes de Cosmovisión, pero acá en Colombia estos 2 lunes son festivos. Entonces el lunes festivo hay muy poca gente, aunque esto está grabado y la gente lo ve, pero pues priorizamos en que podamos estar juntos. Entonces vamos a estar estos 2 miércoles y luego los 2 siguientes lunes. Bien, el tema que vamos a ver es gobierno y educación respecto a los documentos. Vamos a mirar 4 documentos que son los documentos más importantes de gobierno civil en la historia de la cristiandad, del gobierno civil cristiano. Vamos a explicar los documentos, vamos a entender qué hablan estos documentos, por qué son importantes, vamos a tener un contexto histórico de estos documentos y luego vamos a aplicar una herramienta para razonar y enseñarlo de una forma muy fácil. Lo que vamos a ver del contexto histórico y de la explicación es sencillo, aunque digamos es más complejo que lo que vamos a hacer con la herramienta que es un cuadro. Bien, ese cuadro ya está en el grupo. La idea es que usted lo mire, pueda de pronto imprimirlo o pueda saber cómo es y luego vamos a tener pues un tiempito para ir haciendo el cuadro juntos, vamos a participar juntos de ello y, y luego al final vamos a tener unos 15, 20 minutitos para preguntas que tengamos. Recordemos que las preguntas las podemos ir anotando por el chat y si surge alguna pregunta en el momento de ese tiempo, pues también levantamos la mano y lo hacemos. Entonces vamos a combinar gobierno con educación prudencial, que es la forma correcta de enseñar. Bien, entonces vamos a ver 4 documentos. El primer documento que vamos a ver de gobierno civil cristiano, ¿sí? Eh, es el pacto de el Mayflower. Podríamos ver cosas en la Biblia, ¿sí? Pero vamos a hablar de gobierno civil cristiano. ¿Por qué? Pues porque antes en la Biblia tenemos cosas de gobierno que nos están presentando algunos principios de gobierno, pero solo hasta que viene el Señor podemos tener la plenitud de poder hacer el gobierno nuevamente como Dios lo ha diseñado. Porque la base para el gobierno civil, vamos a ver documentos de gobierno civil, la base para el gobierno civil es el autogobierno del individuo, pero el individuo no se puede gobernar a sí mismo, ¿sí? Porque eh, tenía una ley sobre él que lo gobernaba. ¿Cuál es la ley que tiene el individuo antes del Señor Jesucristo? La ley del pecado y de la muerte, nos dice Romanos. Pero el Señor Jesucristo, ¿sí? Nos quita la ley del pecado y de la muerte la ley y nos da a través de su ley cristiana y luego la promesa del Espíritu Santo y a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la ley del Espíritu Santo, entonces, ¿sí? Tenemos la posibilidad de
gobernarnos internamente a nosotros mismos, es decir, de estar en la libertad que estaba Adán antes de pecar. El Señor Jesucristo nos quita la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Él, siendo inocente, sin haber pecado, se hizo pecado por nosotros, tomando nuestras transgresiones, ¿sí? Él siendo inocente y cargándolas. Entonces, siendo inocente de pecado, venció el pecado, venció la ley del pecado. La ley es algo que se va a efectuar, se va a dar, ¿sí? Se va a realizar. Entonces, la ley del pecado es que total vamos a pecar, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo, ¿sí? Nunca pecó, ¿sí? Y tomó nuestros pecados. Pero la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso él debía morir y resucitó y triunfó sobre la muerte y nos quitó, ¿sí? Esta ley del pecado y de la muerte. Bien, y esa es la ley en Cristo Jesús. Entonces, ahora sí podemos autogobernarnos. Podemos ahora sí tener la plenitud en el gobierno civil. Lo que tenemos antes del Señor son las leyes de Dios presentándonos, en el caso del gobierno civil, la república y cómo deberíamos hacerla, pero sí, pues Israel trató, no lo logró, Roma trató, no lo logró. ¿M? Grecia trató, no lo logró. ¿Por qué? Porque no había autogobierno. Solo hasta la venida del Señor, entonces hay autogobierno. Y ahora, entonces podemos aplicar plenamente los principios de Dios para el gobierno civil. ¿Bien? Pero nos tardamos un tiempo. ¿M? ¿Por qué? Entonces, vamos a ir a Hebreos 11:10 para entender qué fue lo que sucedió. Entonces, vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a buscar Hebreos 11:10. Este es un pasaje muy conocido, ¿por qué? Pues porque es el hall de la fama de la fe. Hebreos 11 nos dice la fe, está hablando de la fe. Y él está hablando allí de la fe, pero en el 11:10 pasa algo bien importante. ¿Sí? Está hablando de Abraham, ¿sí? Y está hablando de la fe de Abraham, que él sin ver creyó, ¿sí? Y creyó en la promesa que le hizo Dios de la tierra prometida. Y entonces emprendió un viaje unos años después de esta promesa, un viaje sin saber a dónde iba, sino teniendo la fe y la guianza de Dios. Bien. Y Dios entonces le prometió que iba a haber una tierra prometida donde iba a haber una ciudad, ¿sí? Que tiene los fundamentos de Dios, ¿sí? Cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿sí? Una ciudad que tiene esos fundamentos, ¿sí? Los fundamentos de esa promesa, la promesa que Dios le dio. Vete de tu tierra y de tu parentela y haré, ¿sí? Te bendeciré a ti como individuo, te daré descendencia a ti como individuo, ¿sí? Y, ¿sí? Y te daré bendición y tú serás bendición. Y haré de ti una nación grande. Entonces también lo bendijo como individuo y también como nación. Esa nación es Israel. ¿Sí? Y esa nación será luz a las naciones. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en que tú creas eso. Bien. Y Abraham creyó y esa fue la promesa. Pero de esa promesa, de esa tierra, Dios le dice, ¿sí? Él estaba en fe esperando una ciudad donde esos fundamentos de esa tierra prometida, de esa bendición para los individuos, las naciones y todas las familias, las generaciones, se diera por primera vez. ¿Bien? Entonces es una ciudad que tiene los fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bien. Y Abraham lo hizo. Es importante entender el contexto. ¿Qué había sucedido? ¿Qué sucedió antes? Bueno, el Dios le crea al ser humano, le da la misión de, lo bendice, le da la misión de tener testimonio, fructificar, multiplicar ese testimonio en hijos, ¿sí? Enseñar ese testimonio a hijos en la familia, en el hogar, ¿sí? En la escuela y llenar la tierra. Pero ellos pecan, son echados del Edén y no llenan la tierra. Dios no le dijo, ya que pecaron, entonces no llenen la tierra, no, ellos tenían que llenar la tierra, pero no la llenan,
se multiplica la maldad. Ellos se quedan viviendo al este del Edén. ¿Mm? Entonces se multiplica la maldad y el pensamiento en el corazón del hombre era continuamente el mal. Hasta que solo quedaba uno conforme al corazón de Dios, ¿sí? Que era Noé. Cuando hablamos de esto, creemos que eran pocos, pero las estimaciones de los estadistas más estadísticos más someras es que eran aproximadamente mínimo unos 10.000 millones de personas los que estaban allí. Recuerden que vivían más tiempo y tenían más hijos. ¿Sí? No había televisión, no había redes sociales, ¿sí? Entonces vivían más tiempo, tenían más hijos. Entonces era bastante gente y esa es la peor época de la humanidad, la degradación más terrible de la humanidad. El pensamiento continuo del corazón del hombre era siempre el mal y era tal el mal que Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Eso nos dice Génesis 6. Imagínense en el grado que era nuestra maldad que Dios se arrepintió de su plan perfecto. Entonces nos va a borrar, nos va a raer. La Biblia dice raer, nos va a raer. ¿Sí? No solo borrar, sino raer es descoser nuestro cuerpo. ¿Sí? Bien. Entonces Dios lo va a hacer, pero hay uno conforme al corazón de Dios que es nuevo. Por amor a ese uno, Él empieza de nuevo. ¿Sí? Y vamos a mirar cuál es el fundamento de esta promesa, porque esta promesa es el fundamento del documento que vamos a ver. Y estoy haciendo como una introducción entendiendo por qué ¿sí? Los documentos cristianos que vamos a ver, o sea, los documentos de gobierno civil cristiano, son ¿sí? Después de Cristo. Entonces vamos a ir ahora a Génesis 1:28, ¿sí? Que es la promesa que Dios le da de la misión al ser humano. ¿Sí? Esta es la misión al ser humano, el mandato cultural, lo que Dios le manda hacer al ser humano. ¿Qué nos dice? Dios crea al hombre, al ser humano, e inmediatamente nos crea, nos dice, nos bendice, nos da bendición, nos dice bien, ¿sí? Eres bienvenido, ¿sí? Y nos dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread la naturaleza. Llenen la tierra y sojuzguen con Dios. Sojuzgar aquí antes de pecar es juzgar con Dios. Juzgar con Él, o sea, juzgar juntamente, eso es juzgar. Juzgar con otro. ¿Con quién? Con Dios, que era el que estaba hablando. Juzguen con Dios de acuerdo a Dios, de acuerdo a las instrucciones de Dios, a la jefatura de Dios, a la guía de Dios. Eso es sojuzgar. ¿Sí? Juzguen y dominen y señoreen la tierra, la naturaleza. Es decir, que inmediatamente Dios nos crea, nos da una función de gobierno. Es más, no solo allí, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Génesis 1:1, en Génesis 1:26, que sucede antes de Génesis 1:1, él cuando pensó en crearnos, ¿sí? Pensó en crearnos con atributos de gobierno. Dice, hagamos al hombre a su imagen, a la imagen de ellos, a nuestra imagen y semejanza, ¿para qué? Gobierne, para que señoree, ¿sí? Para que se señoree la naturaleza. Le dio una función de gobierno, en este caso de la naturaleza. Aquí, cuando nos crea, efectivamente nos da esa función, nos dice, sojuzguemos y señoreemos, ¿bien? Pero el hombre peca, ya no tiene al Espíritu Santo en él. ¿Sí? Pierde el Espíritu Santo. ¿Sí? Ya afectó su forma de crear, de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ya no tiene la comunión perfecta con Dios, porque el Espíritu es santo y no puede estar en un lugar donde haya maldad. Por eso pierde el Espíritu Santo el hombre y o sea, pierde la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Y adquiere otra ley, porque para quitar una ley siempre se requiere otra ley. Bien, entonces pierde la ley del Espíritu Santo y adquiere la ley del pecado y del amor. ¿Sí? No está el Espíritu, pero, ¿sí? Son echados, pero cuando son echados de Edén, Dios, ¿sí? ¿Por qué lo echó? Para que no tomen del árbol de la vida y vivan para siempre.
en ley de pecado y de la muerte, o sea, para protegernos. Pero no les cambió la misión sigue siendo la misma, Génesis 1:28 sigue siendo igual. ¿Ven? Tenían que llenar la tierra y sojuzgar y señora, pero ya no tienen la comunión con Dios. ¿Sí? Ahora lo que recordasen de Dios y orar y clamar por las visitaciones del Espíritu Santo, que es lo que vemos en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo visitaba, pero luego se iba, ¿sí? Eso es una visitación. Vemos el caso de Elías, cómo fue visitado por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo cuando mató a esos 400 profetas de Baal y todo este milagro del altar, pero luego, 2 semanas después, está todo asustado porque Jezabel lo está persiguiendo sin el Espíritu Santo de ella. ¿Bien? Bien, entonces vemos esas visitaciones. Pero el ser humano tenía que llenar la tierra. Pero resulta que se quedan viviendo juntos. Desobedecen la misión de Dios y entonces Dios nos va a rayar. Pero por amor a uno, ¿sí? Que es Noé, entonces él hace el diluvio, ¿sí? Como solo era uno y no podía existir el resto de seres humanos que había creado en Génesis 1:27, o sea, nosotros, ¿sí? Y el diseño que él tenía, que todos estábamos ¿sí? En Adán. Entonces, pues también salva a la esposa de Noé y a sus hijos y a sus hijas. Bien. Y efectivamente viene el diluvio. Cuando acaba el diluvio, en Génesis 10, ellos entienden y ven el diluvio y entienden su error de no haber llenado toda la tierra y entonces forman las primeras 4 naciones. ¿Sí? Noé se queda bajó de los Ararat y se quedó en Mesopotamia y vemos en Génesis 10 cómo Jafet se va al noroeste, cómo Cam se va al suroeste y cómo Sem se va al este. ¿Bien? Y forman 4 naciones. Pero luego viene Nimrod y con una genial idea de decir, oiga, dejemos de vivir separados, vengamos a vivir juntos. Génesis capítulo 11. Bien, y allí perdemos la formación. Pero, ¿cómo formaron esas naciones? Miremos la diferencia. Una vez ellos se van a bajar del arca, Dios hace pacto con Noé. Y vamos a ir a Génesis 9:1. Bien, entonces en Génesis 9:1 es el pacto de Dios con Noé. ¿Qué nos dice? Bendijo Dios a Noé. O sea, de nuevo, igual como el pacto que hizo con Adán. Bendijo Dios, los bendijo, ¿sí? A Noé y a sus hijos, a los que estaban, los bendijo. Estaban representando la humanidad allí. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, vamos igual. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Punto. Ya no está sojuzgad y señorear. Ya no pueden juzgar con Dios porque no tienen el Espíritu. Solo podemos juzgar y señorear una vez vino el Espíritu Santo como promesa de haber creído en el Señor. Entonces, ¿qué pasó con el gobierno? Entonces, seguimos el pasaje allí, Génesis 9:6, le da el gobierno civil y es el origen del gobierno civil. Ya no podían hacer gobierno de las naciones con Dios, no podían hacer gobierno con Dios, ¿sí? Un sojuzgamiento, sino ahora el hombre tenía que gobernar al hombre. Génesis 9:6, el inicio del gobierno civil. El que derramare sangre de hombre por el hombre, ya no por Dios, sino por el hombre, su sangre será derramada. Bien, entonces acá inicia el gobierno civil. Pero ellos ahora tenían el gobierno civil sin el Espíritu Santo, ¿sí? Tenían que hacer leyes que Dios les daba, ¿sí? Y estructuras de gobierno que Dios les daba y tratar de hacerlas y mantenerlas, ¿bien? Y eso es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento respecto al gobierno civil, ¿sí? Cómo tratar de mantener las leyes, cómo desobedecían las leyes, cómo tergiversaban las leyes, cómo las cambiaron inclusive y cómo trataron de hacer la estructura, pero no lo lograron, ¿bien? Hasta que viene el Señor. Bien, y entonces esa promesa de Hebreos 11:10 que Dios le dio a Abraham, pues no se cumplió. ¿Por qué? ¿Sí? Porque ellos no lograron establecer la república, no lograron establecer una ciudad donde los fundamentos de esa ciudad, ¿sí? Sean los de Dios y el arquitecto
y el constructor de esa ciudad haya sido Dios, ¿sí? Como nos dice Hebreos 11:10. Entonces, esa promesa Abraham la esperó, murió y no la vio. Pero Dios le prometió, ¿sí? Que las generaciones iban a tener bendición. Y vamos a ver cuándo se cumple esta promesa. Y esa promesa se cumple el 21, el 20 de noviembre de 1620, ¿sí? En Cabo Cod. Entonces vamos a mirar qué sucedió ese día. Y ese es el documento de el Mayflower. Bien, entonces voy a compartir aquí algunas ideas eh, 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 con ustedes y vamos a mirar primero quiénes eran los peregrinos. No tenemos afán de hacer el primer documento hoy, no vamos, o sea, tenemos 4 días todavía, entonces no hay problema, pero sí vamos a ver 4 documentos, sí los vamos a ver. Bien, entonces vamos aquí a compartir. Recuerden también, estas presentaciones las van a tener ustedes, entonces no se preocupen, ¿sí? Yo se las voy a mandar al final del seminario, se van a publicar ahí en el grupo. Bien, no dije el gobierno de las presentaciones, se lo voy a decir de una vez, pero yo creo que los que han estado ya lo conocen, pero hay personas nuevas. Entonces, hay 3 leyes para estas presentaciones. La primera es que se las doy abiertas, no cerradas, ¿sí? Abiertas. ¿Para qué? Para que usted las estudie, para que las mire, para que las pueda enseñar a otros. ¿Mm? Bien, entonces están abiertas. Segundo, al como están abiertas, usted las puede modificar. Modifíquelas con la verdad. Si hace una buena modificación, una mejor, la hace más bonita, le pone un versículo mejor, entonces me avisa, ¿bien? Me avisa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque usted puede modificar, ¿bien? Pero me avisa, porque aquí de pronto en esta está mi nombre, usted le puede quitar mi nombre y poner su nombre, sin problema. Esto es de Dios, no es mío, ¿sí? Pero si usted la cambia y la mejora, me la manda. Yo le quito su nombre y le pongo mi nombre. Y seguimos enseñando. ¿Bien? Esa es la forma de que esto se expanda. Entonces, esas son las reglas. Pero usted la puede tener, pero no se la puede, tercera regla, no se la puede dar a nadie que no haya estado acá en este seminario. ¿Mm? ¿Por qué? Porque usted está invirtiendo tiempo, dinero, ¿sí? Energía, ¿sí? Para estar acá y para entender, para razonar, ¿sí? Porque todo esto que vamos a ver, pues está en libros, entonces mejor les doy la bibliografía y no hago nada. No, estamos acá para razonar. La única forma que usted se la dé para a alguien que no haya estado acá es que usted se la enseñe. ¿M? Y ahí sí se la puede dar, que esa persona tenga el tiempo de razonar. Bien, bien, entonces vamos a ver aquí a los peregrinos. Vamos a mirar qué sucedió con los peregrinos. El pacto del Mayflower, ¿sí? Es el pacto que hacen los peregrinos cuando llegan a América. Entonces voy a explicar un poquito acerca de la vida de los peregrinos. ¿Bien? Entonces, estos son los peregrinos, acá están llegando al Cabo Cod y este barquito que está acá es el barco Flor de Mayo, el Mayflower. ¿Bien? Eh, la historia de los peregrinos es fascinante, o sea, no tengo acá el tiempo de hacerlo, deberíamos hacer, Sara, deberíamos hacer algún día un mesecito de solo la historia de los peregrinos para aprender muchos principios de Dios, pero Sería muy básicamente, interesante. sí, porque ahí está todo, ahí está todas las bases. Eh, ¿Quiénes eran ellos? Eran hermanos de una iglesia local en Scrooge, ¿bien? En Inglaterra, que estaban siendo perseguidos porque eran separatistas. Estaban siendo perseguidos en Inglaterra. ¿Por qué? Porque el rey de Inglaterra se ha separado, bueno, el arzobispo Canterbury se había separado de la religión de Roma y había, ¿sí? Declarado una independencia religiosa. El rey de Inglaterra estaba persiguiendo a estos arzobispos y a estos sacerdotes, curas, que estaban en esa rebelión. 8 años después de la declaración de independencia de Canterbury, entonces el rey, debido a que no le dan el divorcio con Catalina, la hija de los reyes de España con la que se había casado, y porque ahora se quería casar con Ana Bolena, entonces decide apoyar a los separatistas y declarar
la Iglesia Nacional de Inglaterra, siendo el rey cabeza de esa iglesia, que es lo que llega a ser luego la Iglesia Anglicana. Entonces, en la Iglesia Nacional de Inglaterra gobernaba el rey. Y el rey gobernaba y con el tiempo el rey Jacobo, el rey James, aprueba la Biblia para la iglesia anglicana, pero el rey gobernaba sobre la Biblia. Entonces hay unos separatistas de este movimiento puritano que apoyó la independencia de la religión de Roma, pero ellos eran puritanos que ahora se separan de la iglesia anglicana porque dicen, no vamos a vivir como diga el rey, sino como diga la Biblia. Por lo tanto, eran perseguidos por el rey porque estaban desobedeciendo al rey y eso era traición a la paz. Bien, bien. Entonces, les toca irse a Holanda porque los van a matar y luego pues en Holanda también los persiguen los católicos porque España invade Holanda y vuelven a Inglaterra y deciden, ¿sí? Que no pueden vivir allí y Dios les dice que en América tendrán libertad. Estamos ya en 1620. Ya América había sido descubierta hace más de un siglo, pero ahora los peregrinos, ¿sí? Pueden ir a América. ¿Por qué? Porque en 1607 llegó los primeros ingleses, ¿sí? A buscar oro, ¿sí? Eh, al norte de a Norteamérica. Los ingleses que habían venido eran piratas que habían venido, ¿sí? Contratados o, digamos, a escondidas por la ruta española hacia América. La ruta española era solo de España. Todas las empresas de llevar barcos de Inglaterra, ¿sí? Por el norte de la ruta española, habían naufragado. Uno dice, pero ¿cómo es que los peregrinos, perdón, cómo es que los ingleses, sabiendo que hay oro en América, no llegaron antes? ¿Por qué solo llegaron hasta 1607? ¿Mm? Más de un siglo después. ¿Mm? Porque todas las expediciones que hicieron, todas naufragaron. Dios no permitió que los ingleses pasaran. ¿Sí? Por eso vienen todas esas leyendas del dragón, del Atlántico Norte y toda esa idea, porque no, ¿sí? Todas fallaron. El oleaje era muy grande en el Atlántico Norte y el primero que pasa buscando oro es un explorador llamado John Smith. John Smith, entonces llega a lo que hoy es Virginia, exactamente la bahía de Chesapeake o Chesapeake, y resulta que llega allí buscando oro, pero resulta que Dios no puso oro en la costa este de Norteamérica. Entonces, este explorador de oro, conquistador, buscador de oro, pues no encuentra oro, pero sí encontró una indígena muy bonita llamada Pocahontas. Y se enamoró de Pocahontas. Entonces no termina como Disney, ¿sí? Porque el padre de Pocahontas se la lleva y él dura 4 años esperando a Pocahontas en una chocita viviendo enfrente del poblado indígena, hasta que decide devolverse con el corazón roto. Pero cuando se devuelve en 1611, la gente dice, ¿cómo así? Usted pasó al otro lado, ¿sí? No se lo comió el dragón. ¿Y los caníbales que estaban en Norteamérica no se lo comieron? No, es gente amable, ¿sí? Y entonces la gente empieza a venir, ¿bien? Y empiezan a llegar a donde John Smith fue, ¿sí? Que es hoy Virginia, y es Jamestown, Virginia. Se forma una pequeña caserío llamado Jamestown en honor a el rey James. Y empieza a ser como el primer establecimiento de los ingleses en Norteamérica. A ese poblado iban los peregrinos, buscando libertad religiosa. Dijeron, total, allá hay ingleses, pero el rey está a 3.000 millas, entonces, pues vamos a vivir en más libertad, no nos pueden perseguir tanto. Entonces, los peregrinos hacen este viaje, pero venían en dos barcos alquilados, el Mayflower y el Speedwell. El Mayflower, la flor de mayo, y el Speedwell, el bueno y el rápido, pero el Speedwell no era ni buen barco ni rápido. Y el barco se rompe, les toca devolverse, y ahora estos 180 peregrinos, ¿sí? Que salieron de Inglaterra
unos 60 se quedaron en Holanda, unos 120 empiezan el viaje. Ahora, ¿sí? Menos de 60, 58 van a emprender el viaje. La mitad de la iglesia se queda en Inglaterra y la otra mitad emprende el viaje porque no había más espacio. Porque el Mayflower no solo tenía peregrinos, sino también tenía anglicanos, tenía gente que iba para Jamestown, comerciantes y hasta no creyentes. Tenía. Entonces, ellos emprenden este viaje de Europa hacia América en busca de libertad. Aquí es un cuadro, una pintura donde están llegando los peregrinos, ¿sí? Y como ustedes ven, está solo acá William Bradford, que fue la esposa de William Bradford, fue la primera persona en morir en el viaje, cayó del Mayflower al mar en una tormenta. Y William Bradford ahora es viudo y se convierte en el gobernador de ellos porque pues los demás tenían que ocuparse de sus familias. Bien, bien. Y ellos no tenían hijos con la esposa. Entonces, veamos quiénes eran los peregrinos. Fueron hombres y mujeres del común, eh, eran de la iglesia separatista, los que se están separando de la iglesia anglicana, ¿sí? Su pastor era John Robinson, él se queda en Inglaterra con los que se quedan y el copastor, que era William Bradford, pues va con ellos, ¿sí? Emigran al Nuevo Mundo. Bien, llegan a la bahía del Cabo Cod, ¿sí? Y no a donde iban, a Jamestown, porque salen demasiado tarde, salen en no, octubre, ¿sí? Finales de septiembre salen, inicios de octubre, y era ya invierno, empezando el invierno, acabando el otoño, no pueden navegar más y llegan a un lugar desolado, ¿sí? A un lugar baldío, una bahía con un cabo lleno de nieve. Entonces, el 21 de noviembre de 1620 llegan y, bueno, llegan ese día, el día anterior, el 20 llegan, y el 21 aún no se han bajado del barco y deciden decir, bueno, ya no podemos llegar a Jamestown donde está la población. Nos toca bajarnos acá, ¿sí? Y esperar a que pase el invierno. Pasan el invierno y el capitán de Mayflower decide, pues ya en primavera, pues debe devolverse a Inglaterra. En este invierno, más de la mitad de los 102 tripulantes de el Mayflower, más de la mitad mueren. ¿Sí? Y el capitán les dice, devuélvase a Inglaterra porque acá está terrible esto. Pero ellos tenían la promesa de Dios y deciden quedarse. ¿Sí? Luego empiezan a caminar, ¿sí? Y encuentran una población vacía, indígena, y allí se establece. ¿Sí? Al final del invierno quedaron solo 52 personas de los 102. ¿Sí? Sí, fueron 50 personas. Y empezaron a hacer una plantación en ese caserío, población vacía llamada, ¿sí? La plantación de Plymouth. ¿Sí? Y empiezan a hacer allí una población, la ciudad de Plymouth. Un año después de haber llegado, firman un acuerdo con los indígenas y hacen un banquete en acción de gracias a Dios porque ya llevan un año en libertad religiosa. Bien, y ese es lo que conocemos como el Día de Acción de Gracias. Bien, bien. Bien, Sí, entonces este es el pacto. Este es el pacto de Claro. Bien, y acá lo tenemos. Y ahorita vamos a hablar sobre el pacto. Y estos peregrinos entonces hacen un pacto. ¿Qué es el pacto de Mayflower? Bueno, nos vamos a bajar acá, pero aquí no hay nada. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener unas leyes para que no nos matemos. Entonces hacen un pacto. Firman ese pacto en el barco. ¿Sí? Y se convierte en el primer documento de gobierno civil cristiano. ¿Sí? No es en el primer intento de hacer un gobierno civil cristiano, pero sí es el primer documento. Han habido intentos, pero no se han logrado. ¿Sí? Pero ahora hay un documento, una ley escrita de cómo nos vamos a gobernar civilmente. Bien, ahora vamos a ver un poco más acerca del pacto. Bien, bien, entonces establecen la colonia de Primo y esa colonia ya en 1627 es
reconocida como una población, una colonia en Inglaterra y se convierte en la primera ciudad, en la primera población donde ¿sí? Los individuos y las 7 partes de la nación o de la ciudad, ¿sí? Las 7 esferas, fueron hechas con la Biblia, con los principios de Dios. Plymouth, ¿sí? Hoy Plymouth en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, fue la primera ciudad hecha en todas las partes con los principios de Dios. Es la promesa que Dios le hizo a Abraham en Hebreos 11:10. ¿Mm? Se cumplió, Dios cumplió. Iba a haber una ciudad donde los individuos, la familia, la iglesia, la educación y la ciencia, la economía, las comunicaciones, las celebraciones, artes, deportes, recreación y el gobierno civil iban a servir. Primera vez en la historia que esto pasa. ¿Sí? Bien, y esto es la ciudad de Plymouth. Bien, ellos entonces vivieron principios bíblicos, afirmaron el valor de la individualidad, se autogobernaron, reflejaron el carácter, la iglesia fundamentó la conciencia, promovían ¿sí? la libre empresa familiar, respetaron la propiedad privada, implantaron la forma cristiana de gobierno civil, es decir, una república, ¿sí? Enfatizaban lo local hacia lo general y vivían en unidad con unidad. Vivieron los principios de libertad para las naciones. Bien, todos, entonces acá veamos algunas citas. Este es Leonard Bacon en el Génesis de la Nueva Inglaterra, las iglesias de la Nueva Inglaterra, en 1874. Dice, todos poseían una inteligencia obtenida por el razonamiento de la Biblia. Es decir, practicaron la educación prudencial, razonar la Biblia. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? En este seminario, hacer razonamiento bíblico de documentos de gobierno. Todos eran Oscar, honestos. perdón, te quedaste en la primera imagen, en el Ay, ¿cómo cuadro. así? ¿No está pasando? No, no te está pasando. Estamos en Ay, la imagen de los peregrinos. ay, no puede ser. Y entonces, ¿qué hago yo acá? Y es que la otra vez me sucedió lo mismo y será que es algo que me pasa con el compartir, no sé, opciones avanzadas de la función compartir, me toca mirarla, ¿sí? Eh, eh, no sé, no sé, pero bueno, voy a volver a compartirla, pero entonces no la voy a ampliar, ¿sí? Entonces permítame, yo no la voy a volver a ampliar nos toca verla aquí así, voy a darle un poquito más de pronto acá, ahí, y nos toca verla, bien. Entonces acá estoy, esto es lo que vimos, nacidos en Inglaterra, eh, sí, hicieron la plantación de Plymouth, y este es el pacto, ahora lo Ok. vamos a mirar, Ahora sí se está viendo, ahora sí sí, está me cambiando. toca así porque no sé, al ampliarla creo que se queda pegada, no sé por qué. Bien, entonces aquí pues la promesa cumplida, ¿sí? Bien, los que llegaron a ser los peregrinos y cómo vivían. Bien, entonces veamos esta cita. Entonces nos dice, todos poseían una inteligencia obtenida por el razonamiento de la Biblia. Eran honestos, creyentes en Cristo, fueron hombres y mujeres que fueron expulsados de su nativa Inglaterra, siendo interceptados en su vida, ¿sí? Porque tuvieron que sufrir pérdidas de bienes, arrestos, encarcelamientos y exilios. Ellos captaron de la Biblia la idea de una iglesia independiente del Papa y de la Reina, ¿sí? Independiente del Parlamento, ¿sí? Sino solo dependiente de Cristo. Esa fue su misión, trabajar y organizar aquella idea. O sea que en la iglesia hicieron lo que dice la Biblia para la iglesia. Bien, acá hay otra. Este es de William Bradford, 1647. Nos sacudimos de aquel yugo de atadura anticristiana y como pueblo libre de Dios nos unimos nosotros mismos por un pacto en el Señor, el pacto de Milfraude, en una iglesia en la fraternidad del Evangelio, para caminar en todos sus caminos ya conocidos o dados a conocer, de acuerdo con nuestros mejores esfuerzos, costara lo que nos costara. El Señor nos ayudaría. Bien, William Bradford, gobernante de la colonia. Bien, veamos acá otra vez Bacon, nos dice, aquellos hermanos, los peregrinos, asumieron sus derechos como pueblo de Dios libre. Se convirtieron por el convenio que hicieron con otros. O sea, hicieron un convenio, un pacto, y con Dios. En la iglesia de Cristo y determinadamente se sacudieron del yugo de la atadura anticristiana. Bien, recuerden que los peregrinos es la base de lo que es la iglesia evangélica. Bien,
aunque ellos no fueron nunca una iglesia, ni fueron como una iglesia evangélica, fueron una iglesia local, pero a partir de ello fue que se desarrolló la iglesia evangélica. Bien, ellos entonces fueron una iglesia local, ¿sí? Bien, y fueron un pequeño comienzo, ¿sí? Por lo tanto, en el momento de su llegada, poseían instituciones de gobierno porque hicieron un pacto y de religión, y amigos y familias, instituciones sociales y religiosas, enmarcadas en el consentimiento, o sea, en la forma cristiana del gobierno, que es por consentimiento, no por obligación, fundadas por la elección y preferencia de los fundamentos bíblicos. Cuán cercanamente estas cosas llenan nuestra idea de país. Daniel Webster en su discurso en 1820. Bien, bien. Entonces ahora, este es como un trasfondo de los peregrinos. Vamos ahora a mirar el pacto. Entonces voy acá ahora a compartirles el pacto del Mayflower. Bien, entonces vamos a mirarlo. Este pacto también ahorita se los voy a publicar y vamos a mirarlo acá. Creo que es este. Vamos a mirar dónde estamos. Vamos a ver acá. Ok, no, pero este no es el que quiero compartirles primero. Entonces va para despuesitos. Entonces, vamos acá, está más abajo. Acá, listo. Compartir. Ahí. No, dejar de compartir. Compartir. Ahora sí, compartir este. Listo, ahora sí ya lo tenemos. Bien, acá tenemos el cuadro del pacto, pero todavía no vamos a usar el cuadro del pacto, sino lo que vamos a hacer primero es vamos a ver el pacto. Bien, entonces acá está el pacto. Este es el pacto del Mayflower. Voy a leerlo. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el pacto del Mayflower? Esto sucede un día después de que llegan, en el barco aún no se han bajado. Dice, ellos deciden, creyentes e inclusive no creyentes, separatistas y anglicanos, ¿sí? Bien, inclusive católicos, ¿sí? Entonces dice, en el nombre de Dios. Entonces ellos hacen este pacto, lo firman, ¿sí? Lo escriben y lo firman. Dice, en el nombre de Dios, amén, nosotros los abajo firmantes, los leales súbditos de nuestro Señor soberano, el rey Jacobo, ¿no? O sea, ellos seguían siendo ingleses y seguían siendo súbditos del rey en el gobierno civil. Por la gracia de Dios, rey de Gran Bretaña, Francia, ¿sí? Habiendo realizado para la gloria de Dios, o sea, en nombre de Dios y para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana y el honor del rey, un viaje para plantar la primera colonia en las partes norteñas de Virginia, hacemos pacto, estando todos presentes, de manera solemne y mutua, en la presencia de Dios y de unos y otros, y combinamos nuestros esfuerzos unidos para conformar un cuerpo civil político. Estamos viendo documentos de gobierno civil. Este es el primero. ¿Sí? Para nuestra mejor ordenación, preservación e impulso de los fines antes mencionados. Y en virtud de esto, promulgar, constituir y elaborar leyes, ordenanzas, actos, constituciones y oficios justos y equitativos, de tiempo en tiempo, buscando hacerlo de la manera más conveniente para el bien general de la colonia, para lo cual prometemos la debida sumisión y obediencia. En testimonio de lo cual hemos suscrito nuestros nombres en Cabo Cod el 11 de noviembre, en el año del reinado de nuestro Señor soberano. O sea, ellos llegaron, el 11 de noviembre lo hicieron, ¿sí? Y el rey Jacobo de Inglaterra, Francia, Irlanda y Escocia. ¿Bien? 11 de noviembre de 1620. Y acá firman los que firmaron, ¿sí? Representantes de las familias que iban. Bien, bien, este es el pacto del Mayflower. ¿Cuántos párrafos tiene? 2. ¿Sí? Entonces pero es un documento supremamente importante. Recuerden que ellos no iban a ser una colonia. Ellos iban a Jamestown, ya donde estaba establecida la población, pero no pudieron llegar. Les tocaba bajarse allí, ¿sí? Entonces vamos a bajarnos, pero no nos vamos a matar. Vamos a hacer este pacto, ¿sí? Y este es el pacto.
Vamos a un pacto de que vamos a tener un cuerpo político civil, un gobierno, ¿sí? Bien. ¿Y quiénes van a gobernar? ¿Sí? Estos que firmaron. Un gobierno representativo de las familias. Bien. Entonces aquí están todos los que sí firmaron. Bien. William Bradford aquí está. Y John Carver también. Bien. Thomas Rogers, conocí, Stephen Hopkins, bueno, varios. John Goodman, súper conocidos peregrinos. Bien. Richard Warren también. Bien, bien. Entonces, todos ellos firmaron e iban a tener un cuerpo de gobierno. Esta es la primera vez que se obedece la ley de Dios, los principios de Dios, nuevamente desde que Samuel, desde primero de Samuel 8, cuando el pueblo pidió rey. Es decir, han pasado, ¿sí? Aquí, ¿sí? Han pasado 3000 años. 3000 años. Sí, 2000, bueno, 2000 y pico, casi 3000 años, 2800 y pico, desde Samuel. Y Dios no ha encontrado a nadie, ¿sí? Que definitivamente quiera obedecer. Algunos tratan, pero no logran obedecer porque no tienen todos los principios, sino solo algunos. Era imposible antes de Cristo. ¿Sí? Ahora ya podemos autogobernarnos. Entonces, ellos van a hacer un gobierno local, un gobierno ahora de ese lugar donde no hay nada, pero tienen que tener leyes para gobernarnos. Entonces, vamos a hacer un pacto de que nos vamos a gobernar juntos, vamos a discutir lo mejor para nosotros, vamos a hacer leyes, ¿sí? Vamos a repartir tierra, no sé, la tierra era baldía, ahí no habían indígenas, era baldía, nadie vivía allí. Bien, bien. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, este es el pacto del Mayflower. Bien, bien. Entonces, acá tenemos el pacto. Ahora, entonces voy a compartirles el archivo que les mandé en el grupo. ¿Sí? Eh, Aquí tenemos el pacto de Mayflower un poquito más explicado. ¿Sí? Entonces, el pacto de Mayflower es el primer documento de gobierno civil que recupera los principios bíblicos de gobierno, desde que el pueblo de Israel decidió tener rey e ir en contra del diseño de Dios del gobierno civil, que es la república, y cambiarla por la tiranía de la monarquía. Fue el primer documento de gobierno de la colonia de Plymouth. Fue escrito por los colonos llamados peregrinos, quienes cruzaron el Atlántico al bordo del barco Mayflower. La segunda vez que pasa un barco, ¿sí? Por el Atlántico Norte, un barco que ha salido de Inglaterra. Bien, ¿sí? Eh, a otro lugar. La primera vez fue a Jamestown y ahora a otro lugar. Los peregrinos buscan la libertad de practicar la cristiandad de acuerdo con la Biblia y no con la voluntad de el rey y de la Iglesia de Inglaterra. Eh, el pacto del Mayflower fue firmado el 11 de noviembre de 1620. El 11 de noviembre. Entonces, acá pues tenemos también la traducción, ¿sí? Y pues los firmantes, ¿bien? Bien, pero quería explicarles esta pequeña explicación primero. Bien, ahora vamos a ir al cuadro. Entonces, ahora vámonos para el cuadrito. Acá lo tenemos. Bien, vamos a mirar este cuadro. Acá lo tenemos. Y estos son cuadros de razonamiento de documento clave. Vamos a aprender a razonar un documento. ¿Sí? Entonces, tenemos un documento. ¿Cuál documento tenemos? El del Pacto del Mayflower. ¿Bien? Y tenemos un cuadro muy sencillo. Esto es para enseñarle a niños, adultos. Razonar no es difícil, es fácil. ¿Sí? Bien. Y vamos a razonar. Entonces, a medida que el estudiante va leyendo el documento, bueno, primero el maestro debe explicar, este cuadro tiene dos columnas. ¿Sí? La columna de declaración del enunciado, declaración o enunciado, o sea, frases, oraciones, que declara el documento. ¿Sí? Y a medida que yo veo qué declara, entonces debo identificar principios que el mismo documento establece. Yo no voy a hacer una reinvestigación, no me voy a inventar nada, sino es solo lo que el mismo documento dice. ¿Sí? Yo voy a razonar lo que el mismo documento dice. Entonces anoto el nombre del documento, entonces ahí pongo Pacto del Mayflower, la fecha 11 de noviembre de 1620. Bien,
Entonces el estudiante lee, ¿sí?, la declaración y razona, escribe lo que razona al otro lado, ¿sí? Y qué principios pues está identificando allí. Bien. Entonces, veamos acá cómo empieza el pacto. Entonces dice, en nombre de Dios. Bien, en nombre de Dios, ¿cierto? En nombre de Dios empieza. Esa es la primera declaración que tiene el pacto. Entonces, en nombre de Dios es lo primero que vamos a razonar. Bien. Bien. Entonces, ¿sí? Aquí lo tenemos. Entonces voy a volverlo acá a compartir. Ah, no, pero tengo que dejar de compartir primero. Permítame, dejo de compartir acá y voy a compartir acá nuevamente. Me toca así hacer cambio y cambio. Bien, entonces veámoslo acá. ¿Sí? Bien, aquí lo tenemos ya. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Declaración en el nombre de Dios. Nombre de Dios. Sí, nombre de Dios. Bien, vamos a ponerlo más exactamente en nombre de Dios. En nombre de Dios, amén. Esa es la primera declaración. Bien. Oh, se me activó aquí por aquí. Permítanme un momento, miro que okay, alguien, ahí algún vecino. Ah, lo hizo. Ok. Bien, entonces, en nombre de Dios es lo primero que tenemos. ¿Mm? Bien. Entonces escribimos la declaración y luego, ¿sí?, con un trasfondo del documento podemos razonar. ¿Qué principios vemos allí? La garantía del acuerdo es Dios. O sea, estamos haciendo este pacto en nombre de Dios. Entonces, ¿qué garantiza este pacto? Dios. O sea, estamos haciendo, ¿sí?, esto ante Dios. Es como un juramento ante Dios. Ese es el principio que establece. Bien. Pero eso es lo que yo razoné. Cualquier otra persona puede razonar. Eran cristianos, ¿sí? Pero ahí no sabemos si eran cristianos. Bueno, Dios aquí está escrito con mayúsculas, o sea que pues, podemos decir que sí eran cristianos. Pero eso puede ser. Entonces, ¿qué principio establece? Están haciendo un pacto, ¿sí? De acuerdo a Dios o para seguir principios de Dios, podríamos poner. Bien, aquí el principio que establece el cuadro no es algo cerrado porque cada persona va a razonar diferente. Hay una individualidad de razonamiento. Bien, cada persona entonces está razonando diferente. Bien, bien. Entonces, esa es la forma de mirar. Bien. Entonces me voy a devolver ahorita y voy a volver a el pacto de el Mayflower. ¿Bien? A este pacto del Mayflower me voy a devolver a él. Bien. Y ahora vamos a mirarlo. Bien. Entonces voy acá a volver a devolverme a esta idea. ¿Mm? Y, y lo tenemos. Permítame, voy a compartirlo acá. Listo, acá lo tenemos. Bien. Entonces, listo, ahí está el pacto de Mayflower. Bien, entonces, veamos una segunda idea. ¿Sí? ¿Quién me dice una segunda idea? Pueden levantar la mano y ahí abajo, en la parte de abajo, tenemos la opción en los tres puntitos o a alguno le sale directamente el levantar la mano. Bien, entonces podemos levantar la mano y identificar una de las siguientes declaraciones que tiene el documento. Entonces veamos. Entonces, Claudia, muy bien, Claudia, cuéntanos qué otra declaración observas. Veo que dice habiendo realizado para la gloria de Dios. Muy bien. Bien, veamos ese habiendo realizado para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. ¿Sí? Eso es una declaración. Muy bien. Aquí la estoy viendo con el cursor. Acá la resalté. Bien, esa es una. Vamos a verla inmediatamente siguiente. ¿Sí?
Aquí veo una yo. ¿Quién más ven? Pastor José Nelson, cuéntenos. Dice ahí los sujetos leales, Donde, los leales súbditos, ¿no? ¿Esta? los leales súbditos. Ok, bien, ahí hay otra. O sea que todos ellos, bueno, no les puedo decir, ya les iba a decir, no les puedo decir. No. Entonces, bien, ahí hay otra, vamos dos, pero aquí antes hay otra. Nosotros los abajo firmantes. Bien, esa quiero que veamos y ahorita seguimos con leales súbditos, vamos mirando, pero nosotros los abajo firmantes está declarando algo. Entonces vamos a mirar, voy a volver a compartir el cuadro aquí con ustedes y vamos a ver acá qué principios de gobierno nos tienen. Bien, entonces nosotros los abajo firmantes. Ahí, ahora no me comparte. Aquí, ahí. Ahora sí, ya. Bien, entonces, compartir. Bien, ahí lo tenemos. Entonces aquí tenemos varios, ¿cierto? Entonces voy acá a poner ese, ¿sí? Nosotros los abajo firmantes, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué principio puede haber allí? Entonces, esa es la idea que participemos, ¿sí? No estamos en evaluación, entonces, pues podemos verificar algún principio allí. ¿Bien? Entonces, nosotros los abajo firmantes. Anderson, tiene la mano levantada. Cuéntanos qué principio es allí en nosotros los abajo. Gracias, buenas noches. Yo considero que en nosotros los abajo firmantes el principio podría ser esa capacidad de autogobernarse. Es decir, que ellos mismos van a firmar y están prometiendo obediencia individual al pacto. O sea, han prometido autogobierno, autogobierno bajo el Gracias. ¿bien? Muy bien, muy bien, correcto. Entonces, esta es la forma, ¿sí? Nosotros los firmantes, ¿qué principio establece? Se van a autogobernar. Estos principios son principios bíblicos en este caso, ¿no? ¿Sí? Pero también puedo tener un documento en contra de Dios, por ejemplo, el manifiesto comunista. ¿Y qué principios establece? Principios paganos, ¿sí? Bien, entonces por eso acá no dice exactamente principios bíblicos, ¿sí? Sino de acuerdo al pacto, pues voy a establecer qué principios, ¿sí? Inclusive puede haber un documento cristiano que en algunas partes establezca principios bíblicos, pero en otros no, ¿sí? Entonces yo también puedo identificar, no, aquí mis hermanos sí lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque dijeron esto y eso no es un principio bíblico. Eso puede pasar, ¿no? Bien, en este caso, todo el documento es súper cristiano, entonces estamos, bueno, es súper cristiano que en lo que ellos están haciendo, ¿sí? Ellos están haciendo un gobierno representativo, aunque vivían bajo una monarquía, ¿bien? Pero Dios está pequeños comienzos para traer la república a las naciones. Recordemos que la forma de gobierno civil que Dios diseñó para las naciones es la república, ¿bien? Bien, bien. Vamos a volver a hacer este mismo con el que el pastor José Nelson nos dijo. Entonces voy a volver a descompartir y volver a compartir. Bien. Vamos a ir haciendo así. Disculpen que toca compartir y descompartir. ¿Sí? Pero lo podemos ver acá. Ahora ya no lo veo. Ay, ¿dónde no lo veo ahora? Aquí está. Bien, vamos a compartirlo. Bien, y acá. Bien, entonces vamos a poner ahora los leales súbditos, ¿sí? De nuestro Señor soberano Rey Jacobo. Bien, vamos a mirar eso. Bien, entonces vamos a poner esa forma. Aquí la ponemos y compartimos. Bien, aquí está otra vez. Bien, vamos a mirar si me copió directo. No sé si ese se deja copiar. No, no me deja copiar. Bien, entonces, los leales súbditos. Hay súbditos, ya se entiende que son súbditos del rey. Súbditos, aunque si estamos con niños es mejor no suponer, ¿no?
pero los leales súbditos del rey. Bien. Bien, ¿qué principio nos da? ¿Sí? Entonces, veamos. La monarquía no es la forma bíblica del gobierno, pero ellos aún no saben, ¿sí?, lo que Dios está haciendo, pero están siguiendo, ¿sí?, la Biblia en cuanto, ¿sí?, a un gobierno representativo y de autogobierno, ¿sí?, bajo ese documento. Bien, Sara, cuéntanos, ¿qué principio puedes ver ahí? Yo ahí en esa pequeña declaración, los leales súbditos del rey, veo que hay un principio de autoridad. Bien, entonces hay una autoridad, del rey, ¿sí? Es decir, Sí. primero fue con Dios, pero también somos súbditos del rey y estamos haciendo este pacto de gobierno. No quiere decir que nos estamos independizando del rey, sino que inclusive todos estamos reconociendo la autoridad del rey, aunque aquí no está el rey, aunque aquí no hay ningún representante del rey, aunque aquí no hay ningún gobernante o funcionario de la estructura de la monarquía, pero seguimos siendo seguidores del rey, ahí hay una autoridad del rey. La monarquía no es la forma bíblica del gobierno para la nación, pero Dios aún así, ¿sí?, nos usa. Entonces Dios está usando a estos que están decidiendo seguir un principio bíblico, aunque están bajo la monarquía, ¿sí? Entonces están dando una seguridad de que este documento está bajo el rey. Básicamente aquí están declarando que está bajo Dios, pero también bajo el rey. O sea, este documento se lo vamos a mandar al rey, ¿sí? Vamos a hacer aquí una colonia, pero el rey sigue gobernando. Ellos todavía no están aquí haciendo la república, ¿sí? Dios va dando pequeños comienzos, pero sí están haciendo un gobierno representativo, ¿sí? La república empieza realmente acá, ¿sí? Aquí empieza la república, la primera república de la historia, ¿sí?, que se completa, no los primeros intentos como la república hebrea o la república romana o la república griega, que fueron intentos, pero nunca se completaron. Aquí está el primer paso para la primera república que se completó en la historia, que fue los Estados Unidos de América. Y también aquí está el primer paso para la segunda república de la historia, que fue la República de Colombia, incluyendo lo que hoy es costa de Nicaragua, costa de Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, parte del Perú, parte del Brasil, Venezuela y parte de la Guyana. Bien, eso fue la República de Colombia, que fue la segunda república de la historia, ¿sí? Es decir, en Norteamérica, los Estados Unidos, y en Sudamérica, Colombia y segunda república del mundo. Aquí están haciendo, ¿sí?, esta idea. Acá están haciendo los Estados Unidos y Colombia, y de ahí para allá todas las demás naciones. ¿Bien? Que tienen repúblicas hoy. Entonces, ellos aún siguen bajo la monarquía, pero no hicieron un gobierno, ¿sí?, de uno, ¿sí?, sino hicieron un gobierno plural. Nosotros los abajo firmantes, ¿sí?, vamos a autogobernarnos, vamos a hacer leyes, aunque seguimos bajo el rey. Bien, ¿qué era lo lógico si fuesen una iglesia evangélica y no una iglesia local? ¿Quién me dice? Y estamos hablando de gobierno civil, pero con cosmovisión de la religión, porque la cosmovisión es la idea religiosa que tengas de las cosas. Entonces, lo lógico que sería que hubiesen nombrado que el gobernador fuese William Bradford. ¿Por qué? Porque William Bradford era el pastor, ¿sí? Entonces, esa era la idea, pero eso no fue lo que hicieron. Esa es la idea evangélica, que no es la idea bíblica. ¿Bien? Bien. Pero ellos no eran una iglesia evangélica, eran una iglesia local, donde el gobierno de la iglesia local es un gobierno plural de ancianos. Bien, como dice la Biblia. Por eso es que hacen un gobierno plural, ¿sí? Y prometen el autogobierno, como nos dijo Anderson, ¿cierto? Entonces, no tenían la idea evangélica. Luego la iglesia evangélica provino de allí, una vez es la independencia de los Estados Unidos, entonces empiezan todas estas ideas, pero ellos forman no un gobierno monárquico, aunque venían de un gobierno monárquico. Estaban bajo un gobierno monárquico, forman un gobierno repúblico, ¿sí?, donde hay representación del público. Note que no firman todos los hombres, ¿sí?, porque habían hijos de otros, sino firman los hombres de cada familia. ¿Sí?
Ellos estaban representando a su familia, a cada familia. Entonces ahí empieza Dios a plantar la república, ¿sí? Porque esta es la primera vez en la historia, ¿sí? Que pasa, ¿sí? Que lo tratan y lo logran, ¿sí? Ellos logran hacer esa ciudad que Abraham estaba esperando. ¿Bien? Bien, muy bien. Entonces vamos a seguir con otro acá del pacto. Entonces, voy a hacer el que dijo Claudia, que es este, ¿sí? Bien. Ah, ¿verdad que no me copia el este? Entonces, habiendo para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, es el que voy a poner. Bien, para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Vamos a ponerlo y lo ponemos acá. Bien, entonces, aquí vamos a ponerlo, voy a darle un poquito más de espacio, ¿sí? Acá. Entonces, para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Bien, bien. Entonces acá lo tenemos. Y Dios me quedó con minúscula, permítame. Para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Bien, o sea, estamos haciendo este pacto para la gloria de Dios y para el avance de la fe cristiana. Bien, ¿qué principios vemos allí? ¿Sí? Entonces, ¿quién puede levantar la mano y puede decirnos? ¿Sí? ¿Qué principio vemos allí? También veo que en el chat de pronto si alguien no puede levantar la mano, también nos puede decir acá. Entonces podamos participar. ¿Quién quiere participar? ¿Qué vemos allí? Ya vimos en el primero que era el nombre de Dios. O sea, la garantía del acuerdo es Dios. Pero aquí ya no está hablando la garantía, sino está hablando que el propósito, ¿sí? Esto no es para nosotros realmente. O sea, no estamos actuando es para nosotros, sino para Dios, ¿sí? Entonces, Diana, la familia Munar Buitrago, me imagino que Ay, está Diana o gracias, Felipe, Oscar. no sé, Sí, ¿sí? Un señor. saludito. Cuéntanos. Gracias. Oscar, nosotros vemos que tiene relación con sembrar la semilla de libertad, Ujú. porque el Bien, o avance de sea, la fe cristiana. bien, correcto, ahí hay ese principio. Veamos el contexto que nos dice Diana. Ellos venían huyendo de la persecución religiosa, pero vamos a hacer esto, vinimos acá, pasamos todas estas vicisitudes, se nos mató, se nos murió la gente, bueno, ahí todavía no se han muerto, ¿sí? Pero sí la esposa de William Bradford ya se había muerto, ¿sí? Y vamos, o sea, hicimos este viaje terrible, ¿sí? Ustedes pueden imaginarse el viaje, era un barco pequeño, un barco que no era un barco de pasajeros, era un barco carguero de pequeño puerto, era un barco repartidor de vino, ¿m? Que tenía una bodega grande, no tenía literas, no tenía camarotes, no tenía espacio, era una bodega. ¿M? Y el Atlántico Norte con esas oleajes, con niños, ¿sí? Vomitándose todos mareados, comiendo una vez al día, entrando agua salada al barco, totalmente húmedos todo el tiempo, ¿sí? Sin baño. ¿Mm? Imagínense, 102 personas en un barco que no era para pasajeros, ¿sí? Y que personas acomodadas, acostadas, cabían alrededor de 40. ¿Mm? Entonces, eso era una lata de sardinas. ¿Bien? En eso estaban. Entonces, ¿qué vemos? Semilla de la libertad. Ellos entendieron que aunque pasaron esas vicisitudes, aquí iban a vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Iban a empezar esa libertad que estaban anhelando, que no podían vivir en Inglaterra, ni pudieron, bueno, en Holanda lo pudieron solo un poquito de tiempo. Bien, bien, Pastor Norberto, cuéntenos. Pastor Norberto, puede abrir el micrófono, sí, señor. Sí, hay otro principio allí, que es Ajá. el principio de mayordomía. Ellos estaban conscientes que ellos estaban sujetos a Dios. Estaban administrando un gobierno dado por Dios, pues, en su responsabilidad de mayordomía, es lo que yo también veo ahí. Claro, o sea, no eran ellos los sumos gobernantes, Ahora, sino que exactamente. estaban bajo Dios
y todo lo que iban a hacer era para la gloria de Dios. Entonces también tenían un cortapisa, las leyes de Dios. ¿Sí? Ahí podemos ver ese, mayordomía y voluntad de cumplir las leyes de Dios. Entonces, Las en leyes de algunos Dios. casos vamos a ver más de, ¿sí? Un documento, voluntad de cumplir las leyes de Dios. Entonces, podemos tener la misma declaración y tener tres, ¿sí? Tres ahí y luego pues poner otra declaración aquí abajo, ¿sí? Una más acá abajo que pues podamos ver de el documento. ¿Bien? Bien, entonces, esta es la forma de ver y analizar los documentos. Yo puedo ver acá principios correctos y principios equivocados. ¿Bien? Pero acá lo que vemos es que ellos están haciendo para la gloria de Dios. Diana, continúa. No sé si se le quedó a Diana la mano levantada. Sí, Oscar, qué pena, se me quedó Ok, la mano listo, levantada. muy bien. Entonces voy a volver aquí al documento para ver algunos otros por encima. Bien. Entonces, ¿ve qué vemos? Bueno, entonces vemos para el avance de la fe cristiana, o sea, nos sometemos a las leyes de Dios, ¿sí? Y acá, por ejemplo, hacemos pacto, ¿sí? Es decir, esto es un pacto, esto no es algo impuesto. Un pacto es entre dos personas que están de acuerdo. Pastor Fred, siga. No, este se parece mucho al segundo, ¿no? Cuando dice que nosotros abajo firmantes y hacemos pacto, yo veo ahí la unidad con unión, ¿no? Correcto, ahí vemos ese principio de unidad con unión. Entonces, hacemos pacto, hay unidad con unión, estamos en unidades internas, estamos dentro de nosotros, estamos de acuerdo a hacer esto. Y externamente lo vamos a hacer, vamos a firmarlo y vamos a asegurar que vamos a cumplir lo que acordemos ordenar, porque dice, hacemos un pacto, ahí hay unidad con unión, ¿bien? Entonces, eso es, entonces podemos poner ahí como declaración un pacto y principio de unidad con unión. Acá hay otra declaración, estando todos presentes, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? Porque esto no hay un emisario del rey, sino esto es un pacto de nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el gobierno civil, ¿sí? No los reyes de sangre azul, sino nosotros. Somos fieles al rey, pero nosotros vamos. Es un gobierno de nosotros, no es un gobierno del pastor, sino es un gobierno nuestro. ¿Bien? Entonces, todos estamos presentes, todos estamos acá de acuerdo, ¿sí? También acá tenemos otra, de manera solemne y mutua. Este documento es solo 2 párrafos, pero tiene una riqueza gigantesca, ¿bien? Para él. Bien, Pastor Roserero, última intervención antes de las preguntas. Bien. Un principio dice en la presencia de Dios. Aunque ellos prácticamente el rey no los estaba vigilando ni controlando por los eventos que ellos hicieron, ellos tuvieron en cuenta a Dios o colocaron a Dios como testigo de lo que ellos iban a hacer a través de ese pacto. Entonces, es Dios como testigo, somos testigos de Dios. Recuerden que la palabra testigo en Hechos 1:8, recibiréis por él y me seréis testigos. ¿Qué quiere decir exactamente en griego? Dice, aquel que defiende con su vida lo que dice que va a hacer o lo que dice que pasó. ¿Sí? Eso es un testigo. ¿Mm? Todos los cristianos somos testigos de Cristo porque vamos a defender a Cristo a precio de vida y si nos toca ser mártires, lo seremos. ¿Bien? ¿Correcto? Entonces, eso es testigos. Es decir, vamos a defender con la vida lo que vamos a hacer. Voy a contar acá una anécdota. En el diario de William Bradford hizo un diario de cada día de la colonia peregrina durante 32 años. Entonces tenemos todo lo que les pasó. En el diario cuentan que luego pasó, se encontraron unos indígenas, bueno, más años después. Entonces, unos indígenas vinieron a reclamarle a ellos que uno de los colonos, o sea, uno de ellos, ¿sí? Había matado a un indígena. Entonces,
llamaron a los indígenas para que dieran testimonio y 2 dieron testimonio. Y la Biblia dice que si hay 2 testimonio de 2, hay que creer. Y ese que fue acusado por los indígenas fue ejecutado por este gobierno. Porque ¿qué dice la Biblia respecto al asesino? ¿Sí? Aquel que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre deberá ser derramada. Le dieron pena de muerte. Por el testimonio de los indígenas. Eso no lo hace nadie que no tenga claro los principios de gobierno en la Biblia. Eso no hicieron los españoles, ¿cierto? ¿Sí? Pero estos peregrinos lo hicieron. Entonces, esas son cosas a tener en cuenta. Muy bien. Entonces, vamos a tener tarea, porque esto es un seminario práctico. ¿Sí? Yo les voy a mandar, publicar el cuadro, ¿sí? Ya lo tienen ustedes y ahorita les voy a subir el pacto de Mayflower. La idea es que ustedes llenen el cuadro, ¿sí? Y me lo manden, me tomen una foto o lo manden el cuadro, ¿bien? Al grupo, ¿sí? Vamos a tener varios cuadros, pero como no quiero que se copien porque de pronto alguien no lo ha hecho y llegó allí el cuadro de otro hermano, entonces me lo mandan al mío privado, ¿bien? Me lo mandan al privado. De pronto yo sé que de pronto ustedes no se van a copiar, pero el diablo es puerco, la tentación es terrible. Entonces ¿sí? Para evitar ello, entonces me lo mandan al privado. ¿Listo? ¿Bien? Yo sé que todos no vamos a tener el tiempo de hacerlo mañana, ¿sí? Bien, pero, ¿sí? Yo voy a revisar, ¿bien? Y no importa usted, sí, eso sí tiene que entregarlo antes del próximo miércoles, que es la siguiente reunión, ¿sí? Antes de que empecemos la hora, pero ahora, esto no es una obligación, no les voy a poner mala nota a los que no lo manden, si no lo pueden mandar, tranquilo. Pero los que puedan, mándenlo, haga su cuadro, ¿sí? Y ese cuadro también les sirve para enseñar después a sus hijos, ¿sí? Ahora, usted no le va a dar el cuadro a sus hijos suyo ya lleno, no, ¿sí? No, usted va a hacer, veamos esta, pero usted ya tiene el cuadro lleno. Yo ya tengo el cuadro lleno de este Mayflower, ¿sí? Y aquí lo tenía y lo observé para algunas cosas, porque yo ya lo razoné antes, ¿sí? Pero usted no se lo va a dar lleno, sino que gracias, ¿cuál es el razonamiento de sus estudiantes? Bueno, en este caso digo hijo porque pues nosotros hacemos homeschool, pero pues el estudiante, porque usted puede tener sus estudiantes en el Ministerio de Gobierno de su iglesia, ¿sí? Y puede hacerlo paso a paso con sus estudiantes para que ellos puedan razonar los documentos. Entonces, este cuadro es el mismo para todos los documentos. Lo que va a variar es el documento, ¿sí? Eso es lo que va a ir variando. Entonces, vamos a ver documentos cristianos, ¿sí? Y vamos a ver 3 documentos cristianos y un documento pagano, ¿sí? Pero que afectó mucho la cristiandad. Bien, vamos a ver estos documentos. Entonces, ese es el desafío que podamos hacer. Bien, muy bien. Preguntas que tengamos, comentarios. Aquí la familia Mojica levantó la mano, ¿sí? Y acá también vemos una en el chat. Voy a empezar con el chat primero y luego le voy a dar el paso a la familia Mojica. Entonces, aquí familia Munar pregunta, en el pacto de Mayflower, ¿por qué nombran a los reyes de Inglaterra, Francia, Escocia e Irlanda? ¿Eran pues una nación libre o no? ¿Por qué es necesario nombrarlos? Ok, bien, ellos eran ingleses que estaban bajo la monarquía, ellos seguían siendo fieles a su gobierno civil, que era el rey, pero eran separatistas, no eran fieles en la religión. ¿Cuál era la religión del rey? Sí, la iglesia anglicana. O, bueno, aún no se llamaba anglicana, se llamaba Iglesia Nacional de Inglaterra. Era una iglesia nacional. En la Biblia no vemos iglesias nacionales, sino iglesias locales. El rey gobernaba la iglesia a su antojo. Bien, pero ellos seguían siendo fieles al rey en el gobierno civil, aunque aquí iban a hacer un gobierno civil local, ¿sí? Como decía la Biblia, pero precisamente como dijo también, creo que fue el pastor José Nelson, eh, el, no, pues Sara, que era al rey, y eso daba una garantía de que esto que iba a hacer, pues estábamos bajo el rey iba a ser como un notario. Entonces, ellos aún no tenían claro la república en el gobierno civil, sino que hasta ahora, nacional, sino que hasta ahora estaban empezando a obedecerlo localmente, porque Dios no va a cambiar la nación desde arriba. Eso es un error, ¿sí? ¿Sí? Dios va a cambiar la nación desde abajo. ¿Cómo? Vayan y disciplinen a las naciones, vayan y hagan a las naciones mis discípulos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hacemos que la nación obedezca a Dios?
¿Cómo? Enseñándoles a que guarden todo lo que Cristo ha mandado. ¿Mm? Primero tenemos que tener un número de gente que la tenga clara. ¿Cuánta persona? No sé. ¿Mm? ¿Sí? En la iglesia cristiana fueron 2. ¿Mm? Y esos trastornaron el mundo. En Corea, para su transformación, ¿sí? Fue, ¿sí? Un 7%. ¿Mm? En Uganda fue un 37%. ¿Mm? Y así, depende el carácter que tenga la gente, ¿sí? A veces es más o a veces es menos. Yo creo que a nosotros nos toca un poquito más, ¿sí? Bien, entonces, esa es la idea. Entonces, por eso se nombra. Ellos aún no tenían claro, todavía John Locke no había hecho su segundo tratado de gobierno civil, donde la gente dice, es la república en la Biblia. Ok, ¿sí? Bien, pero ellos sí tenían claro el gobierno plural. ¿Por qué tenían claro el gobierno representativo y plural? Porque eran una iglesia local con un gobierno representativo plural. Bien, bien, que era la iglesia en Scrooge. Bien, eh, bien, aquí el pastor Fred habla de el rey. Bueno, aquí el rey que había en esa época, que no era Jacobo, no, ya era Jacobo, sí, 1600, claro. Sí, ya era Jacobo. Ellos eran reyes, ¿sí? Sobre Inglaterra, pero también tenían cargo, pues, en este caso, pues sobre toda Gran Bretaña, o sea, era Inglaterra, inclusive, bueno, también aquí vemos Francia, eran reyes dependiendo de las guerras que ganaban. Por ejemplo, hoy, ¿quién es el rey de Jerusalén? ¿Quién tiene el cargo de rey de Jerusalén? El rey Felipe de España, Felipe Borbón. Él es el rey de Jerusalén, ¿sí? Y ese cargo sigue, ¿sí? Bien. Y así, ¿por qué? Porque tiene el título aún, ¿sí? Israel no ha pedido ese título a España, él sigue siendo el rey de Jerusalén, y por eso una vez al año ahí los israelitas hacen una cosa ahí con el rey de España y unas flores, ¿verdad? Eso es una vez cada año. Bien, bien, pero no es que el rey esté gobernando Jerusalén, ¿sí? Pero sí tiene aún el título, es que se llama el título. Bien, bien. Entonces, pues ellos estaban bajo estos reyes. Bien, y luego vamos con la familia Mojica. Dice, en ese gobierno eclesiástico la iglesia no se conformaba por discípulos, siendo un grupo de personas quienes lideraban la iglesia, lo cual podemos decir que son los primeros en instituir. Bien, no. La Biblia nos da bueno, en la iglesia primitiva, es decir, antes de el canon bíblico, ¿sí? Pues circulaban la, los textos, las cartas y los textos, y allí pues tenemos el gobierno eclesial en Timoteo, primera Timoteo y en Tito, ¿no? Ahí tenemos el gobierno eclesial que tiene 2 niveles, ancianos y diáconos. Bien, siempre un número plural, y pues eso es lo que la iglesia practicó. Bien, hasta el año 300, cuando ya vino Constantino, y Constantino ahora, al acabar la persecución a la iglesia cristiana y hacer la iglesia de Roma, entonces ahora Constantino y sus amigos politiqueros son los que toman el gobierno de la iglesia desde el año 300 en adelante, y empiezan a construir los templos, ¿sí? Nunca hubo templos en la iglesia cristiana antes de el año 300, y siempre los primeros años de la iglesia, 330 al 330, que empezó Constantino, esos 300 años, 3 siglos, pues la iglesia fue local en casas. ¿Ven cómo enseña la Biblia? Bien, entonces, ese es el gobierno de la iglesia. Y pues tenemos las instrucciones de los ancianos y de los diáconos en la Biblia. Bien, si se quiere, pues algo más, la familia Mojica, algo más de profundizar sobre esto, le recomiendo el libro, un libro que tuve el privilegio de editar y de traducir, que es La vida normal de la Iglesia Cristiana, publicado en 2021 por Herencia Cristiana Medios. Y ahí ustedes pueden pues ver pues cómo es todo el gobierno de la Iglesia. Bien, se llama La vida cristiana, La vida normal de la Iglesia Cristiana, y es de Watchman, el, 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 el apóstol chino. Bien, bien, y pues lo tenemos nosotros. Ahí me contactan si lo quieren tener. Bien, veamos acá, Eileen, ¿en qué consistía exactamente crear una colonia? Ok, aquí sí tengo que hablar la verdad, y acá los ingleses van a tener.
porque tener una colonia no es el principio bíblico. Bien, pero tener una colonia en un lugar inhóspito, en un lugar baldío, sí puede ser, sí es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el principio bíblico? Llenar la tierra. Bien, entonces, si hay un sitio baldío, yo puedo ir y ocuparlo. ¿Sí? Bien, hoy estábamos con mi familia en el almuerzo y eh, estábamos hablando sobre Argentina y sobre Inglaterra. Entonces les contamos a las niñas que, pues, que hubo una guerra, que la guerra de las Malvinas, y que después de esa guerra, la final del Mundial de Fútbol del 86 fue Inglaterra, Inglaterra en Argentina, y que ganó Argentina. Y estamos hablando era de fútbol realmente, porque pues esta semana vienen las finales del fútbol colombiano y el glorioso Independiente Santa Fecito Lindo va a jugar la final. Entonces estamos hablando de eso contra el Bucaramanga, que es el equipo de mi sobrino, ¿sí? Porque mi sobrino es de allá y entonces van a jugar los dos equipos. Entonces estamos hablando de eso porque mi sobrino está acá. Entonces hablamos de esas competencias y llegó el tema de Argentina e Inglaterra. Bien, entonces los ingleses tienen un lugar que tiene gobierno autónomo, que son las Islas Malvinas. Bien, eso queda lejísimos, pero esas islas, sí, quienes primero llegaron fueron unos ingleses, luego las abandonaron, hace mucho frío por allá, luego llegaron entonces los españoles, pero luego las abandonaron, sí, y luego llegaron los ingleses y se quedaron. Entonces, ¿las islas de quién son? Están cerquita de Argentina, pero las islas son de los ingleses. ¿Por qué? Porque la tierra fue baldía. Si la tierra es baldía, yo puedo hacer una colonia. Pero el problema es si la tierra no es baldía. Ahí es donde hay problemas. Bien, si ya hay gente allí, ahí sí no puedo tomar esa tierra. Ese no es el principio bíblico. Entonces, los ingleses acá van a hacer una colonia. ¿Por qué? Porque deciden aquí, nos toca bajarnos. Tenemos entonces que aquí hacer algo, ¿sí? Y vamos a colonizar esto y vivir acá, porque ya no podemos llegar a Jamestown. Entonces vamos a colonizar, no había nadie, ¿sí? No existía gente, ¿sí? Por eso es que se murieron, porque no había techo, no había casas, no había nada, ¿sí? Había nieve y frío, y no había comida, ¿sí? Entonces, eso fue lo que sucedió. Entonces, ellos les tocó, no venían con el plan, ¿sí? Pero les tocó decir, bueno, aquí vamos a gobernar, vamos a ver una colonia, porque ¿qué hacemos esto? ¿Sí? Porque ellos iban era a Jamestown, pero Dios no permitió que llegaran a Jamestown. Dios tenía mejores planes, ¿sí? Tenía que filtrar, pasar por el filtro y sacar el extracto de lo mejor, ¿sí? De esa gente, y por eso murió la mitad y dejó a la mitad, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos tuvieran la valentía y el carácter de poder no solo querer hacer un gobierno republicano, sino vivirlo. Y esa fue la diferencia, ¿sí? Lograron hacer la ciudad que Abraham esperaba. Bien, muy bien. Familia Mojica, no sé si era la misma pregunta o si hay otra. Ay, ya nos Tenemos pasamos. otra pregunta, Bien, ¿sí? dame un Que tiene segundito, voy a que... hacer un anuncio. Ya Vale. completamos el tiempo. Los que deban salir, siéntanse en libertad de salir. Voy a responder la pregunta de la familia Mojica, pero sientan en libertad si deben salir porque era hasta las 9 el tiempo pactado. Bien, sigan, familia Mojica. Gracias. Es que, bueno, estábamos pensando aquí, pues los que estamos acá escuchando la clase, Ajá. que nosotros como iglesia, el fin de nosotros es las civitas con Jesús, ¿sabes? La Sí, nueva Jerusalén, donde sí, Dios es el que gobierna sobre todos nosotros y Él es como el principal gobernante y estamos hablando del gobierno republicano, ¿sabes? Esta idea de gobierno y estos principios ujú, bíblicos de gobierno. ujú. Entonces, como nosotros como iglesia, el avance de la libertad va hacia allá, quiere decir que estos principios bíblicos de gobierno republicano deberían aplicarse a las instituciones eclesiásticas o cómo sería Bien, para dos ir más cosas allí. direccionados hacia allá. La primera, los principios de república están dados en la Biblia, es la forma de gobierno de Dios para todo lo que tiene gobierno que no es el individuo. ¿Mm? Bien. ¿Por qué? Porque para lo que es el individuo es el autogobierno. ¿Mm? Que realmente Ujú. también tiene una representación y todo en Cristo cuando somos cristianos, pero eso es más teológico que esté en la Biblia. Pero todo lo que está fuera del individuo, ¿sí?
es república. En la familia hay república, en la iglesia hay república y en el gobierno civil hay república. En las asociaciones voluntarias hay república. Bien, los ministerios. Gobierno representativo plural del público, una representación del público. Entonces, allá en la Nueva Jerusalén, ¿sí? ¿Quién va a gobernar? Cristo, pero no es un gobierno republicano. ¿Sí? Es una monarquía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma de gobierno para el hombre pecador, ¿sí? Es la república. Para el hombre, pero no para Dios. ¿Por qué? Porque si el rey no peca nunca, lo mejor sería tener una monarquía para que una república. ¿Para qué debatir las leyes? ¿Para qué tener senado? ¿Para qué tener legislativo? ¿Para qué si el rey nunca peca? Todo lo que diga el rey es perfecto. ¿Sí? Entonces lo mejor es una línea vertical de poder. Por eso la monarquía es la forma de gobierno para Cristo, pero no para nosotros, pero sí para Cristo. Por eso él es el rey. ¿Sí? Porque si el rey no peca, pues lo mejor sería la monarquía. Pero como nosotros pecamos, entonces Dios dijo, no, porque ¿qué pasa si el rey peca y es el único que tiene el poder? ¿Sí? Pues lo usa para el mal de la gente. Es la república. Nosotros tenemos que luchar, conocer, defender la república, ¿sí? ¿Y para qué? Para ver el gobierno de Dios en su reino, el del milenio, y entender ¿sí? Lo que es no pecar gobernando. ¿Bien? Vamos a tener 1000 años de testimonio, ¿sí? Sin pecar gobernando, ¿sí? Es el milenio, ¿sí? El milenio de un gobierno, ¿no? Y quien gobierna es Cristo, y ahí hay diferentes gobernantes de acuerdo a sus galardones, sus coronas, de 4, de 3, de 2 y de 1. Esperamos que nosotros, los que estemos acá reunidos, seamos gobernantes en el milenio, de acuerdo a nuestras obras. Bien, bien, no la salvación es por fe, pero el gobierno en el milenio, ¿sí? Él va a repartir sus galardones, ¿sí? Y vamos a gobernar. Bien, bien, entonces, correcto, Pastor Fred, el Pastor Fred ilustra Isaías 33, 22, cómo Cristo concentra toda la perfección del gobierno como monarca, pero solo él, ¿sí? Él es la ley, él es el rey y él es la justicia, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos que tener los poderes separados y tenemos que tener una representación pública, y por eso en Éxodo 18, 21, 20 y 21 y Deuteronomio 1 del 13 al 15, pues nos da la idea de la república, también en Isaías 33, 22 y en más. Acá hemos tenido pues algunas, creo que 2 veces, Sara, hemos enseñado, una vez sobre república y otra vez enseñamos sobre cómo defender la república, creo que fue, creo que sí, creo que 2 veces hemos enseñado sobre república. Bien, muy bien. Muy bien, entonces, Perdón. muchas gracias. Algo así como extra, Dale. es como esos mismos principios de república, entonces sí se aplicarían a la iglesia actual. Se aplican, no? están en la Biblia, ¿sí? Están en la Biblia y están en 1 Timoteo y Tito, pero representación del público, ¿sí? Lo que varía es la forma de elección, ¿sí? Yo tengo república en mi familia, pero mis hijos no votaron por mí. ¿Quién fue el que votó? Dios, ¿sí? Los padres, ¿quién los escogió? Dios, ¿sí? Dios votó. Nosotros estamos representando a Dios, que es el público, ¿sí? Ante los hijos y a los hijos así, ¿sí? Entonces hay una representación dual ahí. En la iglesia tampoco los elegimos por votación. Eso es lo que hace la iglesia congregacional, pero no es bíblico, ¿sí? Y son las iglesias que votan y echan al pastor y entonces ahí y eligen los líderes de los ministerios por voto popular y eso, pero eso no es bíblico. Eso se llaman iglesias congregacionales. Bien, aquí hay Muchas varias. gracias. Confraternidad es congregacional acá en Colombia, hay varias. La Iglesia del Señor también es congregacional. Creo que la Iglesia del Nazareno también es congregacional. Bien, entonces la forma de elegir gobernantes en la iglesia son 2 niveles, los ancianos y los diáconos. Entonces, son llamados que Dios hace, son labores que Dios hace. Cuando es un campo blanco y se forma la iglesia, pero aún no hay ancianos, son los misioneros, son los apóstoles los que nombran los ancianos, ¿sí? Lo vemos en la carta de Tito, lo vemos en todas las cartas de Pablo, ¿sí? Pero ya cuando ya existe la iglesia y se muere un anciano, ¿qué hacemos? ¿Sí? O necesitamos más de un anciano, ¿sí? O sea, no más de un anciano, no, un anciano más. Entonces, pues Dios va a llamar personas que cumplan esos requisitos y es una idea de honra y el Espíritu Santo va a haber un clamor general y un acuerdo general, ¿sí? Sobre esto. Recuerden que los ancianos no tienen mucho trabajo, ¿sí?
Ser anciano no es un don, ¿sí? Es una labor, ¿sí? No es un ministerio, ¿sí? Es un llamado, que son dos cosas diferentes. Sí servimos, pero no es un ministerio de don, es un ministerio de labor. O sea, sí es un ministerio, pero no de dones, sino de labores. Bien, entonces, si quieren profundizar sobre eso, ahí en el libro La vida normal de la iglesia cristiana, ahí está todo, ¿sí? Bien, de Watchman. Bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Entonces tenemos esa tareita, recuerden que no es obligatoria, pero aquí aprendimos sobre el pacto de Mayflower, pero también cómo empezar a razonar uno individualmente y cómo poder enseñar a otro. Puedes tener cualquier documento, no solo de gobierno civil, podemos tener un documento de, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? De cualquier esfera, un testamento de tu familia, ¿sí? Un discurso, ¿sí? El discurso de graduación, ¿sí? En educación, cualquier cosa, ¿sí? Un escrito de alguien, cualquier documento, un extracto de un libro, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Todo, cualquier documento escrito lo podemos razonar de esta forma tan sencilla, establecer lo que dice y qué principios podemos identificar. Entonces, ¿cuál es la preparación para hacer esto? Pues los principios que tenga la gente. Obviamente un niño pequeño pues tiene principios más pequeños, ¿sí? Y un adulto pues conoce más principios de Dios. Bien, esa es la forma de razonar. ¿Cuál es la clave? El razonamiento del individuo, ¿sí? Yo puedo ver un documento cuando tengo 8 años y después verlo cuando tengo 30. Mi razonamiento es diferente, ¿sí? También es igual, pero está ampliado, está expandido, ¿sí? Porque no es lo mismo mi razonamiento cuando tengo 8 años de conocer, ¿sí? Que no sé tanto de Dios como cuando tengo 30. Bien, muy bien. Entonces, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles con un segundo documento. Este es el más fácil de todos, el Pacto de Mayflower, porque es el más sencillo, pero vamos a ver unos un poquito más difíciles, pero no, ninguno es muy difícil. Bien, un saludito a todos. Ya les Buenas publico el Pacto de Mayflower. Buenas noches. Gracias, Bien, Oscar. muchas Gracias a bendiciones. todos. Bendiciones. Dios les guarde. Gracias. Gracias.